¿Sí? Perfecto. Bueno, comenzamos la charla de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el alcohol y el tabaquismo, ¿sí? Lo importante de la prevención en cuanto a estas dos sustancias, ¿sí? Cómo lo abordamos a nivel médico, en cuanto a la salud y demás. Y bueno, es también parte de lo que estuvimos charlando la vez pasada, en la charla anterior, sobre el consumo problemático de sustancias. Está bastante vinculado a eso, pero bueno, hoy lo vamos a ver también desde otro punto de vista, ¿sí? Cualquier consulta o duda que tengan, me frenan, ¿sí? Yo ahora no los puedo ver, pero los escucho, así que se pueden desmutear y vamos charlando, ¿sí? Para que sea más dinámico. Bien. Bueno, como introducción, tenemos que el tabaco y el alcohol están muy difundidos a nivel de la sociedad, ¿no? Porque sabemos que son dos drogas, como le llamamos nosotros, legales, ¿sí? Que no son drogas ilícitas como tal vez la marihuana o la cocaína, sí, que sabemos que son ilegales, sino que el alcohol y el tabaco justamente se pueden conseguir de forma legal, ¿sí? Y a la vez, estas sustancias son las que presentan más prevalencia de abuso y dependencia, ¿sí? A nivel de la población. También son una causa de alta morbimortalidad, ¿sí? Morbilidad, hacemos referencia a lo que afecta a la salud, al estado de salud de la persona, y mortalidad a lo que lleva justamente a la muerte, ¿sí? Por eso es un factor de riesgo bastante importante y genera un gran problema a nivel de lo que es la salud pública, ¿no? Tanto el abuso como la dependencia, lo que es el alcohol, se relaciona con estos problemas del sujeto en su esfera tanto física como psíquica, social y económica, ¿sí? Pudiendo repercutir negativamente en la persona que padece justamente este consumo problemático tanto de alcohol como de tabaco, ¿no? También afecta a la familia y en la comunidad en donde vive. Entonces, cuando nosotros abordamos esta problemática, no solo nos centramos en el sujeto en sí, sino también en todo un contexto que tiene el sujeto a nivel social, ¿no? Ya que afecta todas las esferas sociales de él. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito del impacto en la sociedad que tiene esto. Se hizo una encuesta a nivel nacional que se llevó acá en Argentina en el año 2013, ¿sí? Que decía que el consumo promedio de alcohol por persona es superior al promedio mundial, ¿sí? Ya que está bastante difundido en nuestro país, ¿sí? Ahora estas cifras incluso aumentaron más y se dice que el uso de alcohol causa aproximadamente el 3,3 millones de muertes por año, lo que representa el 5,9% de todas las muertes en el año, ¿sí? Y a su vez es la causa del 5,1% de la carga de morbilidad a nivel mundial, siendo un problema de salud prevalente, ¿no? O sea, vemos que es bastante grave lo que genera el consumo problemático de alcohol y de tabaco, ¿no? Y por eso a nivel de lo que es la salud pública se enfoca mucho en la prevención, ¿sí? Y el cuidado de la salud y el promover acciones para que se tome conciencia acerca de esto, ¿no? Ya que además de tener un impacto negativo en la persona, recordemos que tiene un impacto en su familia y en la comunidad, ¿sí? Y por eso tenemos que tener herramientas que permitan este rastreo para valorar el grado de severidad de la enfermedad y la disposición del paciente para el cambio, que eso es lo fundamental, ¿sí? Y es desde donde nosotros partimos, ¿bien? Bueno, ¿cómo vamos a definir el consumo problemático primeramente de alcohol? Bueno, existen muchas formas de definirlo, ya sea el alcoholismo como a la persona dependiente del alcohol, pero por todos es bien conocido que se considera que una persona es alcohólica cuando pierde la libertad de abstenerse de consumir alcohol. Sabemos que el consumo en sí de alcohol, una medida que después lo vamos a charlar, está considerada que no es malo, digamos, que no afecta a la salud, ¿sí? Siempre y cuando sea con moderación, ¿bien? Pero cuando hablamos de que una persona tiene un consumo problemático con el alcohol, justamente cuando pierde la libertad de abstenerse al consumir alcohol, ¿sí? Cuando ya pierde ese control, ¿sí? Al estar consumiendo alcohol. Bien.
Y vamos a hablar de 3 conceptos importantes que lo habíamos charlado la charla anterior, que no sé si lo recuerdan, que es bastante importante para tener en cuenta, que hablamos acerca de la dependencia, de la tolerancia y la abstinencia. ¿Qué es la dependencia? La dependencia a una sustancia se expresa como un patrón de consumo de esa misma sustancia que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo en la persona. ¿Sí? La persona se empieza a ser dependiente de esa sustancia, es decir, si no consume alcohol o si no consume tabaco, ya lo afecta a nivel físico, a nivel psíquico, ¿sí? En cuanto a su estado de humor y demás, ¿sí? Eso ya nos habla de que la persona es dependiente a esa sustancia, ¿bien? Después tenemos el segundo concepto que es la tolerancia. La tolerancia, hablamos de que la persona necesita cada vez consumir más de esa sustancia para obtener esos efectos positivos o esos efectos que generan placer en la persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Una persona que consume alcohol, ¿sí? Va a buscar justamente llegar a ese estado de euforia, de gratificación en un momento, pero al consumir reiteradas veces alcohol, ya es como que tiene que consumir cada vez un poquito más para generar el efecto de euforia o de gratificación, ¿sí? Porque el cuerpo se empieza a ser tolerante. ¿Se entiende el concepto? Entonces, el efecto de la misma cantidad de sustancia disminuye con un consumo continuado de esa misma sustancia, ¿sí? Un ejemplo básico y simple. No sé, una persona que comienza fumando un cigarrillo por día. Sabemos que a medida que la persona se empieza a ser más dependiente del cigarrillo, no le alcanza con uno. Entonces va a empezar a fumar 2, va a empezar a fumar 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿sí? Porque el cuerpo se empieza a ser tolerante a esa sustancia y cada vez quiere más. ¿Bien? Y como tercer concepto tenemos la abstinencia, que esto ya es un síndrome que es un problema justamente en la salud, ¿no? Ya que el síndrome de abstinencia se caracteriza porque la persona al no estar consumiendo esa sustancia empieza a tener efectos físicos negativos, ¿sí? Empieza con malestares, incluso con problemas a nivel de su salud, ¿sí? Y necesita consumir esa sustancia para alivianar esos síntomas de abstinencia. Bien, entonces ahí tenemos esos 3 conceptos importantes que nos hablan acerca del consumo problemático de tanto el alcohol como el tabaco. Bien, ¿cuál es el problema del abuso de las sustancias? Bueno, en relación al abuso o consumo perjudicial de sustancias, se la define como la existencia de un patrón de consumo durante al menos un año que conlleva un deterioro sociolaboral y consecuencias dañinas en el aspecto psíquico y físico. ¿Sí? Ya vamos a ver que una persona que comienza con un problema de abuso de sustancias no puede cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, laborales, educacionales, etcétera, debido al consumo de la sustancia. eh, Consume las sustancias en condiciones físicamente riesgosas, tiene problemas legales recurrentes debido al uso de sustancias o sigue consumiendo a pesar de problemas persistentes de tipo social o interpersonal, ¿sí? Sabemos que tanto el alcohol como el tabaco afectan lo que es el cerebro, ¿sí? Entonces la persona puede llegar a tener justamente una incapacidad en cuanto a las obligaciones que tiene que cumplir, ya sea a nivel laboral, a nivel educación o el aprendizaje, ¿sí? Porque estas sustancias afectan lo que es el área cognitiva del cerebro, ¿sí? Bien, ¿cómo nosotros lo vamos a abordar desde la salud? ¿Cómo lo vamos a abordar desde la prevención? Bueno, se aconsejan justamente pautas, ¿no? De consumo moderado de alcohol, y una de ellas, bueno, están ahí como leemos, sí, que es lo que aconsejamos a nivel del Ministerio de Salud y a nivel médico también, ¿no? Como por ejemplo, no consumir, no conducir vehículos si se bebió alcohol, ¿sí? La alcoholemia elevada se asocia al más del 50% de las muertes en accidentes de tránsito. Embarazadas, bueno, abstenerse de tomar alcohol.
No se conocen las dosis tolerables para evitar los efectos tóxicos sobre el feto, pero bueno, sabemos que justamente existe un síndrome que se llama el síndrome alcohólico fetal, en donde se caracteriza por malformaciones a nivel de lo que es el feto, ¿sí? Y esto se da en mujeres que consumen alcohol durante el embarazo, ¿sí? Ahí no sé si escucho ruidos de alguien que quiere hacer una pregunta o no sé si escribieron algo por el chat. Sí, Michelle, ¿me escuchás, Michelle? Sí, Hola, sí, ahí te escucho. Michelle, ¿me Hola, ¿cómo escuchás? estás? Sí, Lo tuyo está muy bien, pero se escucha muy, muy entrecortado. Es decir, la mitad de las palabras no se entienden. Fíjate si podés mejorar la transmisión. Yo a tengo que ver. adivinar lo que estás diciendo, porque no sé si a los demás les pasa lo mismo. ¿Todos me escuchan así entrecortado? No, yo te escucho bien, Michelle, yo te Estamos escucho bien, muy ¿eh? bien, ¿eh? Yo Estamos te bien, escucho bien. ¿eh? Acá se escucha bien también. Quizás es el internet que tiene. ¿Quién habló recién? Perdón, porque no lo vi. ¿Enrique? Enrique, ahora voy a cambiar el internet, a ver si escucho mejor. Perdón, Claro, quizás sea tu conexión. Puede llegar a ser. ahora cambié de internet. Vamos a ver. Gracias, perdón. Ahí está, no hay problema. Bueno, bien. Ahí volvemos. Perfecto. Bueno, lo que estaba hablando es acerca de los consejos que nosotros damos a nivel de la prevención desde la salud, ¿sí? Bueno, hablamos del consumo en embarazos, obviamente está contraindicado, ¿sí? No tomar alcohol quienes presenten antecedentes de enfermedades crónicas o se encuentren utilizando medicamentos, ¿sí? Esto es importante, quizás algunos están en un tratamiento antibiótico y demás, y sabemos que el alcohol justamente es una sustancia que interviene en el metabolismo de esos medicamentos, ¿sí? Es como que se generan interacciones tanto en el medicamento como en la sustancia del alcohol, ¿sí? Por eso es importante que si una persona está en algún tratamiento, ¿sí? Médico y demás, evite el consumo de alcohol en caso de que haya interacciones tanto en el medicamento como en el alcohol, ¿sí? Bueno, trabajadores que utilizan máquinas o herramientas, trabajadores en situaciones de riesgo de caídas, ¿sí? Personas al cuidado de niños, adultos mayores y enfermos, y personas que se encuentran en ámbitos laborales y de estudios, ¿no? Obviamente se desaconseja el consumo de alcohol durante esas actividades, ¿no? Y sabemos que también en nuestro país ya está la ley de alcohol cero a nivel de lo que son las rutas nacionales, las calles, las avenidas, ¿sí? En donde ya es tolerancia cero a lo que sería los, eh, los registros de alcohol que, bueno, la alcoholemia que se mide, sí, con la gente de tránsito y demás. Bien, antes se podía tener bajos niveles de alcohol o se permitía, pero ahora ya hay una ley que establece que el consumo es cero en las rutas nacionales y en las calles, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de prevención secundaria, ¿sí? Cuando hablamos de prevención secundaria, nos referimos a las personas que ya de base tienen problemas en el consumo de alcohol, ¿sí? No las personas que beben moderadamente, sino ya personas que tienen factores de riesgo en donde pueden llevar digamos, a estos consumos problemáticos de alcohol, ¿no? Y acá tenemos una serie de consejos que nosotros desde el área de salud les damos a esas personas, ¿no? Primeramente, definir límite por día, por semana y por ocasión, saber los hábitos de bebida, ¿sí? Monitorizar esos hábitos para saber cuánta cantidad bebe, no beber nunca alcohol en ayunas, ¿sí? Una de las características de las personas que tienen consumo problemático de alcohol es que apenas se levantan, piensan en tomar alcohol, ¿sí? Eso ya nos habla acerca de un mal signo, digamos, de consumo problemático de alcohol, ¿sí? La persona que apenas se despierta o lo primero que hace al despertarse es consumir alcohol, eso ya nos habla de un consumo problemático, ¿no?
Restringir el consumo de bebidas a solo algunas ocasiones, por ejemplo, beber solo durante las comidas o beber a nivel, en un ámbito social, en algún festejo y demás, pero solamente en esos ámbitos, ¿no? Beber lentamente, no mantener el vaso en la mano entre cada sorbo, ¿sí? No dejar la botella a mano para la próxima copa. Bueno, utilizar bebidas de poca graduación alcohólica, eso lo vamos a hablar dentro de un rato. Evitar beber antes de las comidas, ¿sí? Siempre se aconseja, obviamente, acompañar a las comidas con la bebida y no beber en ayunas, como hablábamos. Y bueno, no sobrepasar el consumo de alcohol que cada persona tiene para estar en el límite dentro del consumo moderado, ¿no? Y después, entre otras cosas, también tenemos varios consejos que acá se los dejo por si después lo quieren leer, ¿sí? Bien. Y remarcando un poquito el contexto social y la influencia que tiene esto, ¿sí? Los problemas relacionados con el alcohol van a tener una implicancia tanto en el sujeto que padece la enfermedad como en su familia, ¿sí? Ya que hablamos de una unidad básica social, ¿sí? El sujeto no vive solo, sino que siempre vive en una comunidad, ¿sí? El paciente, por lo general, bueno, vive con su familia y por lo tanto esto va a influir en su medio familiar y a su vez en el estado físico y psíquico del paciente, ¿sí? Bien. Bueno, ahora bien, ¿qué se considera un límite tolerable o un uso normal en cuanto al alcohol? Hablamos de que un trago estándar tiene 30 mililitros de líquido, ¿sí? Para los varones adultos menores de 65 años se establece el límite superior en 4 tragos estándar de whisky 3 veces por semana. Esto hablamos de medidas que están permitidas, ¿sí? Que ya lo habíamos hablado la charla anterior, pero bueno, sí, en caso de que alguno tenga una duda y demás, me puede preguntar en este momento, ¿sí? Para las mujeres, los adultos jóvenes, bueno, posadolescentes y los mayores de 65 años son 3 tragos estándar de whisky 3 veces por semana, ¿sí? Y bueno, esto significa que para un varón sería normal tomar 12 tragos de esta bebida por semana. Para hacer sencillo, ¿no? Básicamente está un límite establecido, ¿sí? De consumo moderado de alcohol. El hombre puede tomar hasta 2 medidas y la mujer una medida de alcohol, ¿sí? Que equivaldría a un vaso, ¿sí? Por día aproximadamente, eso sería como el límite máximo. El hombre puede tomar un poquito más porque sabemos que genéticamente el metabolismo a nivel de lo que es el hígado y demás es más acelerado en el hombre que en la mujer. Por eso la mujer puede tomar un poquito menos, ¿sí? Simplemente por eso, pero después están estas medidas establecidas para generar un consumo moderado de alcohol, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el tabaquismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda respecto al alcohol? ¿Se va entendiendo? Bueno, otro dato importante que quizás muchos se preguntan, si el consumo problemático de alcohol tiene algún tipo de herencia o base genética, y la realidad es que hay muchos estudios que se comprobaron y demostraron, ¿sí? Que hay un gen que se puede transmitir, ¿sí? De generación en generación, que hace más propensa a la persona a tener un consumo problemático de alcohol, ¿sí? Por eso quizás vemos familias o personas que arrastran este consumo de generaciones porque, bueno, tiene una predisposición genética también, ¿sí? Eso está comprobado a nivel científico y, bueno, si quieren después les puedo enviar algún tipo de material que avala eso justamente, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? Es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición permanente a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. En la charla anterior habíamos visto todo lo que tiene el cigarrillo, ¿sí? Que tiene nicotina, tiene alquitrán, tiene varias sustancias tóxicas que nosotros incluso ni nos imaginamos, ¿sí? Pero están dentro de lo que sería un cigarro. Según la Organización Mundial de Salud, es la primera causa de muerte prevenible
en los países desarrollados y también la causa más importante de años de vida perdidos. Esto va a hacer referencia justamente si la persona hubiese vivido todos sus años de vida, digamos que desde que nace hasta que muere a nivel natural, ¿sí? ¿Cuántos de esos años perdió por estar consumiendo tabaco, ¿no? Después, es la causa más importante de, bueno, también años en cuanto a algún tipo de discapacidad, ya sea por una enfermedad o alguna causa de salud que pueda generar el tabaco, ¿no? Se calcula que solo en Argentina mueren cada año 40.000 personas por esta causa, ¿sí? Porque está bastante difundido lo que es el consumo de tabaco en nuestro país, ¿sí? Bien, ¿cómo afecta a la salud lo que sería el tabaquismo? Bueno, está directamente relacionado con la aparición de muchas enfermedades, fundamentalmente distintos tipos de cáncer, como de pulmón, laringe, faringe, riñón, hígado, vejiga, entre otros, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares como infartos, ACV, aneurismas, y enfermedades respiratorias como bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como el EPOC, e infecciones respiratorias reiteradas, ¿sí? Una persona que ya es fumadora de hace años se la considera una persona con factores de riesgo, ¿sí? En cuanto a lo respiratorio, a lo cardiológico, a lo neurológico y demás, ¿sí? Además, en las mujeres el tabaquismo tiene graves consecuencias en lo que es el sistema reproductor, ¿sí? Bien, ¿por qué se habla también de fumadores pasivos? Este es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que el tabaquismo no solo afecta a la salud de los fumadores, sino también a las personas no fumadoras que están expuestos al humo del tabaco por convivir con fumadores, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo en el hospital, bueno, en el área de pediatría, ¿no? Y es muy importante siempre preguntar acerca de si en casa hay, o los padres son fumadores, porque esto justamente conlleva un riesgo para el hijo, ¿sí? Y para que ese hijo pueda adquirir alguna enfermedad respiratoria y demás, ¿sí? Simplemente por el hecho de estar expuesto al humo del tabaco, ¿sí? En especial, bueno, en situaciones que resultan perjudiciales para los niños pequeños, como les hablaba recién. Para los bebés es súper perjudicial, puede causar algo que se llama como muerte súbita del lactante, infecciones a repetición, trastornos en el desarrollo y en el comportamiento, ¿sí? Por eso es importante saber que el humo del tabaco afecta a todo lo que es la gente que nos rodea, ¿sí? Bueno, ¿cómo se puede prevenir? Fundamentalmente nosotros desde el lado de la salud, el abordaje de la prevención del tabaquismo va muy asociada a el interés de la persona de querer dejar ese hábito, ¿sí? Nosotros comenzamos desde ese punto de partida, ¿no? Primeramente hablamos con la persona, ¿sí? Les decimos todos los factores de riesgo y el riesgo que tiene en cuanto al consumo de tabaco y también al consumo de alcohol, pero tiene que haber una predisposición del otro lado para dejar ese hábito, ¿no? Incluso en las entrevistas que tenemos los médicos con los pacientes, establecemos un día cero, ¿sí? Un día en donde la persona define que va a dejar ese hábito como el tabaco o el alcohol, el día D le decimos nosotros, y ese es el día en donde comienza la persona a luchar, digamos, contra ese hábito y a tratar de dejarlo, ¿sí? Y siempre va a ir acompañado justamente del médico y del ambiente, obviamente, que ayude, ¿no? De la familia, que apoya a la persona para dejar ese hábito que sabemos que le trae problemas, ¿no? Las medidas más efectivas para evitar el inicio del consumo del tabaco, bueno, incluye en cuanto a lo que sería el Ministerio de Salud, esto lo dice el Ministerio de Salud, el aumento del precio de los cigarrillos, la prohibición de la venta a personas menores de edad, la prohibición completa de la publicidad y patrocinio de los productos del tabaco y la implementación de los ambientes cerrados al 100% libres de humo que ayudan a desnaturalizar el consumo, ¿sí? Por eso es importante también respetar
estos ambientes cerrados, ¿sí? Obviamente, en donde están libres de humo, la persona no se le permite fumar por estas causas, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se puede tratar? Tenemos que un escaso número de fumadores logra dejar de fumar por sus propios medios cuando ha tomado la decisión, que es lo que hablábamos nosotros hace un ratito, ¿sí? Si esto no es posible, la consulta con un profesional de la salud mejora ampliamente la probabilidad de dejar de fumar. Siempre es importante que la persona tenga información acerca de lo que genera el tabaco en su organismo, ¿sí? La persona tiene que ser consciente de eso. Este se puede, bueno, hay terapias también, incluso a nivel psicológico y demás, y también tenemos terapias con medicamentos, ¿sí? Pero bueno, si bien algunas medicaciones se venden sin recetas, no se recomienda el tratamiento aislado sin el apoyo de un profesional, ya que el mismo normalmente no funciona también cuando existe un apoyo, bueno, profesional asociado, ¿sí? Por eso justamente hay equipos y multidisciplinarios que se encargan de acompañar a las personas para abandonar el hábito tanto del tabaco como del alcohol, ¿sí? Y están entrenados para eso. Acá tenemos un número en el Ministerio de Salud, que es una línea gratuita que cuenta con ayuda para las personas que quieren abandonar el hábito tabáquico, ¿sí? Que les dejo acá el numerito. Y bueno, la cual hay un personal capacitado que ayuda a los fumadores en el proceso para dejar de fumar, ¿sí? Y van paso a paso y hacen todo un seguimiento en cuanto a ese proceso para que la persona abandone completamente ese hábito, ¿sí? Bueno, bien. Y eso sería todo. Muchas gracias.